Listo. Bueno. Estábamos hablando del IF-AFC. Imagínense que ahí ustedes no van a medir nada, porque ¿qué hay? Un nivel de continuo. ¿Sí? Esto es lo que hay. Ese capacitor que está afuera, lo único que hace, se mantiene cargado a una tensión constante. Esa tensión constante depende de 5 volts. ¿Sí? Sí. Esos 5 volts, obviamente, dependen de la fuente. ¿Qué hace? El APC es un comparador, que lo que hace es controla automáticamente la fase de una parte del circuito que está ahí. Si ustedes observan, abajo hay un oscilador, que es un oscilador controlado por tensión, Voltage Control Oscillator. Este circuito que está acá, lo usan en estos circuitos, que no lo usaban, el de Analog no está, tampoco está en la mayoría de los jungla. Este es muy moderno. ¿Y qué hace? Simplemente, esto que está acá, está sintonizado a la FI, a 45,75 megas. Cualquier variación que haya, ¿sí? en la información del osciladorcito ese que está ahí, hace un cambio de portadora. Ustedes saben que la señal de FI viene con una portadora de 4575, ¿sí? Sin embargo, ellos ¿qué hacen? Le meten un nuevo oscilador y lo comparan. Si hay alguna variación de voltaje de la fuente o lo que sea, ¿sí? La compensa con el oscilador. Es un circuito extra que no lo tienen todos los aparatos. Está adentro. Fíjense que nosotros no podemos hacer nada, solamente vemos que tiene un circuito tanque afuera, ¿sí? Como lo que es el de la FT y esas cosas. Bueno, simplemente hace eso. No hace otra cosa. Pero bueno, ¿qué vamos a medir acá? Un oscilador. Lo más seguro que si le metemos el osciloscopio acá con la punta y no ponemos la atenuación de la punta en 10 o en 100 y la ponemos en 1, lo más seguro es que modifiquemos en la medición algo que va a hacer que en la imagen aparezca o lluvia o mucho contraste. Producto de que le estamos metiendo ruido ahí nosotros. Porque estamos sacando de frecuencia el oscilador. Por eso esto es justamente el APC, control automático de fase. ¿Qué hay de diferencia entre un control automático de frecuencia y un control automático de fase? El control automático de frecuencia, obviamente, corrige cuando hay groseras variaciones de frecuencia. ¿Sí? Su rango de captura es más grande. Pero un control automático de fase siempre trabaja en la misma frecuencia. Pero si la fase se corre 1 grado para arriba, 1 grado para abajo, lo corrige. Esa es la diferencia. Es un circuito que han agregado. Me apuntaría a decir que mejora la resolución de la imagen, seguramente porque mejora la respuesta del amplificador de FI, pero la mayoría no lo tienen. Este lo tiene. Échenle la culpa a Gustavo. Bien. ¿Qué dice? Audio Direct Out. Esa salida no la usa. Está cargada nada más, ¿no? Sí. Es como los televisores esos que suelen tener, así como tienen audio in, linkean audio out. Es decir, también tiene salida de audio. Fíjense que muchos LED lo tienen. Así como le entra el audio, le sale. Bueno, este no lo tiene. No está conectado. Pero si yo sacara de ahí audio, tranquilamente puedo linkear y ese audio pasarlo para otro lado, como una grabadora. Eso te quería preguntar hoy. Los televisores, los LED, los Smart, hoy en día, ¿tienen una salida de audio extra para ponerle otros parlantes exteriores? Sí, he visto. Sí. ¿Por? No es por USB, ¿no? No, pará. Lo que vos tenés de audio de entrada, lo más seguro que sea por HDMI. ¿Sí? Sí. Cualquiera sea el audio que entre por HDMI, seguramente, o por entrada analógica de audio que seguro tiene, va a salir por ahí, independientemente de que sea por HDMI o por audio de línea normal. Sí que tienen. No, pero digo No salida, todos no traen entrada. audio out, no todos traen, pero muchos traen. Ah. No sé a qué iba tu pregunta. No, porque mi vieja quería que le ponga unos parlantes para afuera del televisor y me acordé, ahora cuando nombraste la salida de audio acá, me Claro. acordé de eso. Sí. Si tenés un amplificador, salís de ahí, la mandás y sale, perfecto.
Lo que no sé es si controla el volumen, porque son de línea. Sí, La mayoría de las salidas de línea son para grabar. ¿Me explico? sí, sí. Sí, el control de Tienen volumen tendría que nivel, ser por fuera también. tienen nivel constante. En todo caso, tenés que poner un control de volumen por afuera, casi seguro. Sí. Esto es entrada de audio exterior, por eso debe venir acá. Entrada de audio exterior, que ya lo habíamos visto. Acá tenemos R-I y B-I in. ¡Ja! Nosotros ya vimos que no era por acá, ¿no? No. No. Habíamos visto... ¿Qué habíamos visto? Ya se me fue. Abajo, abajo. Esto es B y la pata 23. 20, Y R en el 30. 23 y en la. claro, pero Y G en la estas son entradas de RGB que vienen del micro, pero no para esto, sino para el OSD. Sí. Esto es para la imagen, para los caracteres en pantalla. No es esa. Habíamos visto que esto tenía. Claro, lo que pasa es que habíamos visto lo siguiente. Recuerdan que esta señal de video que nosotros vamos a meter en algún momento por acá, que tiene que volver a entrar, que no me acuerdo por dónde entraba, porque esto que sale de acá, así como trae sincronismo, porque el video que salía por una pata de por acá. Audio direct out. ¿Cuál era? Acá está. Esta entrada de video que viene acá trae luminancia y crominancia, ¿verdad? ¿Trae Sí. luminancia y crominancia o no? Sí, bien. Sí. Pero la línea de retardo estaba integrada. ¿Se acuerdan que nos cagó porque buscábamos la línea de retardo de la line? ¿Recuerdan eso? Sí. Sí. Bueno, la línea de retardo de croma estaba integrada. Esto es para el caso, ¿dónde está? Que yo quiero utilizar líneas de retardo exterior para otras normas, si hubiera querido. PAL-B usa, PAL-M usa y PAL-N usa, NTSC no. Así que no está usando la línea de retardo, o sea, debería salir, la señal de video viene, se le separa croma, ¿se acuerdan que salía y volvía a entrar con las señales Sí. retardadas? Sí. Bueno, deberían entrar acá. No está usando eso porque esto es uno de los que traen la línea de retardo integrada. O sea, no van a ver los ladrillitos de la línea de retardo que no les puedo mostrar porque no sé si tendremos algún circuito en bloque acá para verlo. Bien. ¿Qué más? Esto va a alimentación para... no dice. Dice 9 volt HI. Ese sí, HI. Bueno, si alguien quiere ver en el jungla, en el circuito de jungla, qué es la pata 42, porque esa alimentación, no cabe duda, polariza el amplificadorcito de salida de audio que va afuera, que es otro, pero a su vez está A más B y tiene capacitores nada más, pero dice alimentación HI. ¿Qué es HI? No, en el diagrama del jungla Sí, ¿qué entra dice? nada más, pero no figura a dónde entra. O sea, muere ahí. Sí, Bueno, no sé qué quiere decir la terminología HI, porque no es alimentación por horizontal, porque ya la vimos, ¿se acuerdan? Sí. Que había una que alimentaba horizontal solo, esta, la 22. Sí. Pero esta, BCC, es alimentación HI. ¿Será Hi-Fi? No, diría HF. No sé. Bien. Impresionante. Y si no nos dice nada. Bueno, acá está la referencia esa que vimos que decía SECAM referencia, pero no vimos que funcione en SECAM. Sí en PAL-B, 443. Cristal de referencia para el BCO de crominancia, que era no sé qué caja en el diagrama en block. Este tiene un oscilador para PAL-B
y después tiene estos osciladores de la caja 32 para las otras normas. O sea, un cristal para el B y 2 cristales para las otras 2 normas. Esto es entrada de sincronismo. Fíjense lo que hace acá. Salida de luminancia de un nivel de 2 volt pico a pico. Sale y vuelve a entrar. Quiere decir que la pata 39 en el jungla va a tener que ir al separador de sincronismo, seguramente. Dentro del jungla habrá una cajita que dice sync sep y ahí separa los sincronismos. No sé si alguno lo vio. Sí, va ahí. Sí, Va sí, ahí. va ahí. Sí. Fíjense lo importante que es tener idea de lo que va, dónde va, para no andar yendo a recurrir el integrado. Porque ustedes ya lo saben a dónde tiene que ir, o deberían. Bien. ¿Qué otra cosa? Masa para video, exclusivamente para luminancia. Y calculo que para crominancia también. Entrada de video compuesto. CBBS es una entrada de video que debe venir. ¿De dónde mierda viene? De la salida de... Ok. Ah, correcto. El video que sale de acá. Perfecto. ¿Qué otra cosa tenemos? Control automático de fase. Bien. Tampoco es medible, pero ustedes van a ver que tiene un capacitor cerámico, una resistencia y un capacitor electrolítico. Eso lo que hace es algo parecido a lo que hacía la FC que estaba arriba para la FI. El control automático de fase es lo que, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Recuerdan el diagrama en bloque, la parte de crominancia? ¿Se acuerdan que el VCO, el oscilador controlado por tensión, tenía una cajita anterior que decía detector de fase de Burs? No sé qué número era. Esa cajita, que de ahí se obtiene la señal de identificación también, como dato, si se acuerdan. Bueno, la cajita que está antes del VCO, en la etapa de crominancia, que dice detector de fase de Burs, es la cajita que recibe el Burs. Desde otra cajita... 55. Bueno, desde otra cajita que tiene que decir gatillado de Burs. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es extraer el Burs y metérselo al oscilador VCO. Para metérselo al VCO hay que detectar la fase para sacar la señal de identificación. ¿Qué ocurre? Si yo quisiera La 45. cambiar la fase, lo que lograría es que la demodulación de los colores cambiara. Es decir, actúa sobre el Burs, donde está el detector de fase. De manera tal que si yo a esa información de Burs que le llega al oscilador, ¿sí?, le cambio la fase, es fácil cambiarle la fase. En los televisores americanos, que no es este caso como lo hace, le ponen un potenciómetro y ese potenciómetro dice tinte. ¿Le suena? Sí. Sí. Bueno, justamente para acomodar la imagen de una reproducción NTSC, yo tengo que adaptar la fase del Burs por los corrimientos que tiene, para que las caras se vean con color a persona. No importa si, siempre digo, que la cortina sea marrón tirando a verde o marrón tirando a púrpura, no importa. Lo importante es que la cara de la persona tenga cierta coloración de vida. Bueno, justamente el NTSC tiene un corrector de fase. El corrector de fase es un potenciómetro que hay afuera. Si este televisor trabaja en NTSC, lo está haciendo por datos. No tiene a ver si tiene, ahora, tiene que haber un key control, acá, ¿qué dice? Setup, canal menos, canal más, volumen menos, bueno. Lo que sí, cuando yo pongo setup, que es el menú, acá dice setup, es el menú, lo que voy a hacer seguramente entrar a un lugar donde por datos serie yo controlo la fase del oscilador para controlar el tinte. Pero, como ven, esto no tiene otra cosa más que un capacitor electrolítico y esto. Bueno, si la información del Burs se fuera de fase, independientemente de la norma, cuando
como eso va a un control automático de fase, que es nada más que un oscilador controlado de tensión controlado, se hace la comparación con la señal del oscilador, entonces le pone este circuito de alta constante de tiempo, una resistencia de alto valor y un capacitor electrolítico. ¿Qué ganamos con eso? Que ante una variación X de la información de Burs, se va a ir y este capacitor va a estar cargado cuando la componente de Burs sea la que tiene que ser. ¿En qué aspecto? En su valor de frecuencia. Es decir, si está funcionando en 358, 20 y 56, que es nuestra norma, y se corre un poquito, ¿sí? Este capacitor quedó cargado al nivel de cuando estaba en fase. Entonces, si se va de fase, vuelve rápido porque va a encontrar la fase, va a encontrar el nivel de continua que controlaba el oscilador lo más cerca posible. ¿Mm? Es lo mismo que se hace en el horizontal, cuando en el diagrama en block nosotros tenemos el CAF del diagrama en block, no sé si lo recuerdan, en el horizontal, está el oscilador horizontal y antes hay un circuito que se llama CAF. Sí. En el medio hay una resistencia con un capacitor electrolítico a masa. Sí, 32. Bueno, esa información es lo mismo, es ese capacitor con esta resistencia. No importa si está el capacitor a masa o la resistencia, están en serie. Lo puedo poner de una forma o la otra, es lo mismo. Ahora, ¿qué ocurre? Si por alguna razón el nivel de continua que va a ajustar ese oscilador se corre, ¿sí? Que en el caso del horizontal se puede correr en el intervalo vertical porque los pulsos horizontales se van o son malos. Por eso se ponía ese circuito que era un corrector de base de tiempo. Esto hace lo mismo. Ahí hay un nivel de continua que mientras está el oscilador en frecuencia se queda ahí, como referencia. Si se va de fase un ratito, cuando llega el próximo bus lo vuelve a poner en fase, pero no se fue de frecuencia el oscilador, porque tiene una alta constante de tiempo con ese capacitor electrolítico que está ahí. Eso es lo que hace. ¿Por qué lo sé? No es porque yo soy genio, ¿eh? Lo sé porque acá dice color APC. Y si yo necesito que una fase no se mueva, le pongo una resistencia con un capacitor de alta constante de tiempo. Y logro que si el oscilador que va a controlar, ¿sí?, está corrido un poquito, la referencia no se corre. Durante ese periodo que no tiene control porque se fue, se queda ahí. Todos son circuitos de seguridad para el buen funcionamiento del aparato, ¿eh? Si yo lo saco, es muy factible que ande igual, porque la señal no se fue de fase. ¿Qué pasa en la norma nuestra? PAL N y PAL B europea. Es casi obsoleto poner eso, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el bus corrige la fase línea por línea. Pero si es NTSC, no. Entonces, en el caso de que fuera NTSC, como puede estar pasando en este aparato que vimos que había un cristal de 357-95-45, es muy factible que eso esté para corregir la fase. En realidad, para que no se vaya demasiado en el caso que haya una variación de fase. Porque para eso yo tengo el control de tinte que está en el menú, para ponerlo donde yo quiero. O sea que, ¿qué es lo que hago? Para modificar la fase de las portadoras que van a hacer la demodulación en los demoduladores, yo modifico la fase para que tenga más púrpura o más verde. La ideal es que la cara se vea sin verde y sin púrpura, sino con el color real, la piel. Por eso no es joda cuando le digo que cuando se ajustaban los televisores NTSC que se convertían, se veían películas lamentablemente para ustedes pornográficas, porque ¿dónde hay más piel que una película pornográfica? Para poder hacer un ajuste. Y era así. Era por, nada más que por razones profesionales. Dale, dale. Ustedes están dudando. No, no. Veo cara de duda. Bueno. Esto ya lo habíamos visto, video compuesto exterior. Acá hay otro caso, killer. Fíjense, capacitor, resistencia. No está relacionado con el funcionamiento general del aparato, pero ¿qué es lo que hace? Fíjense. El killer era un dispositivo que ¿qué hacía? Mataba el color. Mataba el color. ¿En qué condición? Y cuando el bus ya no puede controlar al oscilador, y claro, si eso pasa, ¿sí?, se va a ver todo con los puntitos de colores por cualquier lado, porque los demoduladores no van a demodular bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pone un capacitor electrolítico allí. Si yo mando a masa esa pata, yo la mando a masa,
anulo el killer. Y si estoy viendo en el NTSC, aparecen puntitos de colores con la lluvia, sin imagen, ¿eh? Dejo la lluvia del televisor y mando a Massa Zapata y aparecen toda lluvia de colores porque el killer deja de actuar. Va a actuar y lo va a poner en blanco y negro cuando el burst sea pequeñito. Que es cuando ya no puede controlar al oscilador, ese burst que hablábamos hoy. Por eso verán que al burst no solamente se le controla el nivel para que se mantenga, sino que también la fase, como habíamos visto hoy. En este caso, este filtro hace nada más que de que el killer actúe en momentos en que el burst no puede controlar más el oscilador. Ahora, la velocidad con que lo hace es la que dispone este capacitor que está acá. Porque ese capacitor está cargado con un voltaje que depende de la señal de identificación que habíamos visto en el diagrama en block, que proviene del detector de fase de burst. Por lo tanto, ese nivel que está ahí, yo si saco esto, el televisor sigue andando igual. No cambia nada. No cambia nada. Ahora, donde baje el nivel del burst, porque es un televisor portátil y lo llevo a la casilla rodante y qué sé yo, en vez de ver en blanco y negro, voy a ver en blanco y negro, pero con todos puntitos de colores por toda la pantalla, porque el killer no va a matar el color. O sea que es un elemento secundario acá en la cosa. Bien. 32. Killer. Cristales para las dos normas. Ahí no hay mucha vuelta. Bien. Este no sé si está mal escrito o no sé de qué se trata. Pero si ustedes lo observan, ACL dice. Load Automatical Control es. Pero, hoy lo estuve viendo, y para mí eso tendría que decir, bueno, después se fijan en el integrado, ABL tendría que decir, ABL, limitador automático de brillo. Fíjense que proviene de una caída de tensión, esta es la parte de alta tensión, ¿verdad? Esto es todo, esto es foco, que es la más alta, y esta es screen, 400 volt, por decir. Ahí hay una derivación, ¿sí?, del flyback, que viene aquí, tiene un limitador, o sea que acá lo único que quedan son pulsos negativos, ¿sí? Porque esto, ¿qué hace a los pulsos positivos? Me lo manda Massa, ¿no? O sea, la caída de tensión de esta resistencia va a ser la de los pulsos positivos. Y acá me queda nada más que la parte negativa del pulso, un nivel X. Y lo mete ahí. Estimo que esto va a luminancia. Me puedo equivocar. Pero ¿qué pasa? ¿Para qué funciona el limitador automático de brillo? Cuando existen en el flyback, básicamente, algún escape de alta, sobre todo, lo van a ver ustedes cuando le vengan los aparatos con escape de alta, que la imagen, de hecho, por el escape de alta se ensancha y se achica, hace un efecto que se llama blooming. Se ensancha y se achica, se ensancha, ¿por qué? Porque el diente de sierra cambia. ¿Por qué? Porque en el secundario del flyback, o sea, no está relacionado con lo que está pasando, pero es un efecto de lo que está pasando en el secundario. Toma más corriente de la que tendría que tomar el secundario porque hay un escape de alta. Recuerden, el bobinado del transformador de alta tensión, del flyback, tiene de este lado unos bobinados con muchas, pero muchas vueltas, y esa cantidad de vueltas que tiene, obviamente, es mucha para generar alta tensión. Por lo tanto, cuando hay escape de alta, hay entre el ánodo de enfoque, seguramente, a través del núcleo, del dieléctrico de plástico que lo mantiene, qué sé yo, y salta al primario, es un quilombo. Bueno, ¿qué pasa? Cuando eso ocurre, el escape de alta produce que en algún momento tome mucha corriente el secundario, por el escape de alta. Por eso se ve una chispa, es mucha corriente, más de la que debería ser. Entonces, ¿qué pasa? Eso se traduce al primario, obviamente, ¿sí? En ese caso, lo que suele ocurrir, que cuando la chispa desaparece, la bobina lo que está recibiendo es un pulso. Y cuando me refiero a bobina, me refiero al yugo de deflexión, que está, ¿por dónde estaba? Por acá abajo estaba, ¿no?
No me acuerdo. Bueno, al yugo de deflexión horizontal, a este que está acá, no le gusta un carajo. Entonces, en el colector del transistor de salida horizontal se produce una variación de corriente importante, producto de también, por eso se produce una variación de tensión, porque todo lo que pasa en el secundario se refleja en el primario. En cualquier transformador, si tomo más corriente del primario, la tengo que suministrar, del secundario, perdón, la tengo que suministrar con el primario, lo que me hace bajar el voltaje, ¿sí? Por lo tanto, esa variación de colector genera una variación importante. ¿Qué pasa? Si yo hago que eso pase, va ese famoso capacitor que vimos hoy, ¿se acuerdan este? Que está acá. Cuando sube el voltaje de golpe, hace que los colectores, o baja, en el caso que sube no es tan grave, pero cuando baja el voltaje producto de esa caída de tensión, hace que los colectores de estos transistores baje el voltaje. Baja tanto que polariza muy negativo, mucho más abajo los cañones. Entonces, el haz que hace un pulso importante de corriente. O sea, el haz aumenta la corriente fuertemente. Para hacerlo más fácil. Todos sabemos que si yo pongo más al cátodo, el cañón emite mucho. ¿Verdad? Sí. Por eso le poníamos la resistencia con el cocodrilo. Bien. Si esta tensión baja, es lo mismo que si yo mando más al cátodo. Si baja de golpe, es producto de que este capacitor, este diodo que está acá con el capacitor ese que hay que cambiar a veces, ¿sí? Baje la tensión de golpe, producto de que la corriente que tomó el secundario, producto del escape de alta, me hizo bajar de golpe la tensión acá. Por lo tanto, falla el circuito que genera la tensión para los cañones del tubo. Me tildo a veces. Bueno, en ese caso, toma de acá una caída de tensión que es proporcional a lo que pasa en el flyback. Si acá sube o baja, acá también. Bueno, saca esos pulsos y lo manda a la pata 31. Por eso yo tengo dudas si eso es ACL o ABL. La palabra es ABL, es Automatical Bridge Control. También se lo llama limitador de haz. ¿Para qué? Porque todavía no vimos para qué hace eso. Vimos el síntoma, pero ¿qué pasa en la pantalla? Obviamente sabemos que aumenta fuertemente la corriente, por lo tanto aumentó el haz. Hay dos razones por las cuales hay que apagar el haz. La primera es media boba, pero tiene que ver con lo que generan las autoridades que crearon la televisión y dijeron que si el haz aumenta de corriente, los electrones golpean más fuerte en la pantalla, por lo tanto, genera rayos X. Y las personas que estamos mirando estamos sujetas a los rayos X, y no debemos estarlo. Es verdad, cuando se acelera una partícula, en este caso un electrón, puede producir rayos X, rayos gamma, depende de la velocidad y la frecuencia con que funcione eso. Entonces, estamos hablando de que es perjudicial para la vista. Bueno, eso no es tan importante. ¿Por qué? Porque si eso pasa, los viejos televisores apagaban el televisor, y en el integrado de la fuente había un protector que dice protector X-ray. Si ven un integrado viejo de un televisor, va a decir protector X-ray. Y apaga la fuente cuando pasa eso, para que no se produzcan los rayos. Pero eso era por norma. ¿Qué pasa cuando ocurre eso que no sea por la norma? Y bueno, aumenta el brillo en la pantalla fuertemente, y eso no tiene que pasar. Es más, esta resistencia que está acá, me ha dado mucha plata. Esta. Porque cuando toma corriente de más, producto del brillo, del aumento de brillo en la pantalla o mucha caída de tensión, se quema. Y automáticamente no hay más brillo en la pantalla. A pesar de que hay alta tensión, a pesar de que hay video compuesto, bueno, hay audio y ya me doy cuenta que hay muchas cosas que funcionan. Entonces le doy al screen, ¿sí? Le doy al screen y la pantalla se trata de iluminar y lo más seguro que trate de apagarse. Este televisor se va a tratar de apagar. El otro día yo les hablé de un circuito que era medio gracioso, que se llamaba AKB. ¿Recuerdan? Sí. Bueno, no te rías. ¿Se acuerdan de eso ustedes? Pero no de por qué el circuito funcionaba. Bueno, ese circuito lo que hacía en algunos televisores, cuando la corriente de haz baja, hace lo contrario. Cuando la corriente de haz baja, ¿sí? Se apaga. En realidad no hay más emisión.
actúa sobre el jungla haciendo que la señal de video no salga más la luminancia, no salga nada, no polariza más nada, sonaste. Esos eran los tubos que los querías reactivar y no se podía de los Samsung de 39 pulgadas. Hay varios, los Philips también lo tienen. Es un sensor de la corriente de BIM o de AS. Y eso hace que dure menos el tubo, a pesar de que el tubo está bueno. Por suerte desaparecieron rápido. En este caso lo que hace simplemente, cuando aparece algo que debería ser un brillo intenso en la pantalla, lo apaga. Por eso se llama limitador automático de brillo, ABL. Y es esta pata que está acá. Rubén, volviendo al tubo, a los transistores del tubo. Este televisor no tiene potenciómetros para variar. Sí, los tiene, pero no los tiene ahí. Los tiene por modo de servicio. Claro, y si no contás con el control remoto original. Y si no tiene para poder meter el menú de servicio por el panel, tenés que conseguir un control remoto. Pedíselo al vecino, qué sé yo. Claro, ¿y no se puede variar el valor de la resistencia de los transistores para poder variar el color? Sí, sí ¿La se fuerza del puede, color? sí. Hay que jugar un poco, sí. Sí. Se podría. Bueno, se lo aclaro porque por ahí alguno se quedó colgado. ¿Qué pasa? Es lo que está diciendo, que acá, a diferencia del que analizamos antes, había potenciómetros, ¿se acuerdan? Sí. Había unos potenciómetros que permitían ajustar los backgrounds, que le decíamos. Bueno, esto lo hace por modo de servicio. Ajusta la corriente de AS directamente por los cañones, lo que sale del jungla, no lo hace por medio de un potenciómetro. Hay que entrar al menú de servicio que aparece en la pantalla y uno va donde dice R, G y B y varía los valores y los colores predominan más o predominan menos en la pantalla. Eso se hace con un generador de barra. O se pone el televisor en blanco y negro y se ajusta hasta que se vea perfectamente en blanco y negro. Entonces cuando le damos los colores, son los reales. Esa es la forma barata de hacerlo cuando tenemos instrumental. Pero si tenemos un generador, mejor. Y si tenemos la información, acá nos dice qué nivel tiene que tener. ¿Y la resistencia con la que tendría que jugar acá? ¿Sería la R724, por ejemplo, en uno de los colores? ¿De cuál de ellas? A ver, para acá. No, esa es la que menos corriente. Imagínate que vos variás esta resistencia, el consumo de corriente del tubo son unos pocos miliamperes. Sí. Así que variar esta resistencia no te va a servir. Tendría que variar la de base. Sí podrías variar esta. Que sin embargo es la misma corriente, tiene mayor efecto. ¿Mm? Sí. También tenés los pre, que este no los tiene. A ver, no. Directamente va. ¿Qué más tiene? No tiene más nada. ¿Qué son las resistencias más grandotas, no, Rubén? No, esta. No, estas son chiquitas, ¿eh? Todas estas son chiquitas. La única grandota que puede haber, que son, a ver. La de las bases. Estas son las grandotas. Esta y esta. Ah, ya. Estas son todas chiquitas. Pero estas sí, porque estas vienen de la alimentación, esa que vimos que venía del capacitor que hay que cambiar. Bueno, vamos a ver qué nos falta. Así por lo menos terminamos con esto. Bien. Bueno, esto es entrada de R, como esto es entrada de azul y como esto es entrada de verde, pero exclusivamente del OSD, ¿no? Sí. Eso ya lo habíamos visto. Y esto es blanking, horizontal y vertical, que habíamos visto que venían de los dos transistores esos. Sí. Bien, acá tiene un pequeño filtro que es para la señal de identificación, otro que si lo saco da lo mismo, ¿sí? Pero es de ruido, es de alterna. Siempre que vemos un capacitor, siempre que vemos un capacitor cerámico, es un filtro de alta frecuencia. Y si vemos un electrolítico, está para estabilizar un nivel de continua. Es casi una regla, ¿eh? Si hablamos de radiofrecuencia en comunicaciones, hay unos cambios, porque depende de la frecuencia de trabajo. Yo puedo llegar a tener un cerámico para establecer un nivel de tensión continua en señales de 1 giga, ponele. Que no es este caso. Claro. Bueno, quedaron algunas patas sin saber, ¿no? No. Sí, bueno. ¿No? Bueno. Ya me está entrando el hambre. A mí también. Y después vamos a ver estas. Bueno, yo les di para ver un circuito
A ver. A ver. A ver. Hermoso y chiquito. ¿Eh? Yo les di Hermoso y uno, chiquito. Digo, yo les di uno para ver, que era un circuito este. No lo estoy compartiendo, ¿no? No. El Todavía circuito no. del Hitachi, ¿no? No sé qué era, me lo había mandado también. Cualquier cosa se quejan con Gustavo. ¿Otra vez? Candidato, No, Gustavo. ese no te lo di yo. ¿No? Va, no sé, qué sé Bueno, capaz que te lo encontré yo. Bueno, Ahí se como corta verán, el tramo de vuelta. no, así no vamos. Vean, no, quiero comer. Acá tenemos el jungla y el micro. micro, ¿sí? Solo que, bueno, muchas de las cosas que estuvieron viendo ustedes están acá. Este es más sencillo. Yo lo que quisiera es que ustedes le presten un poquito de atención, básicamente para poder aplicar lo que vieron en uno más complejo. Esto lo vamos a ver la semana que viene, no, la clase que viene vamos a ir con el jungla ese que nos falta. Y ver, qué sé yo, que vea, acá está el filtro acá está el filtro SAU, como ser. Fíjense, el dibujante cambió las cosas y nos puede cagar la vida, pero en realidad nosotros sabemos más que el dibujante. Diagrama en bloque en mano, y si quieren pueden poner, ir viendo qué es cada cosa. Pero yo quisiera que trabajen ustedes, y que se caguen a palo ustedes diciendo, no, esto es tal cosa, esto acá el otro, esta es la otra. Escucharlos a ustedes trabajar. No sé si me entienden. Mm. No estamos en el aula, que estos saberes cuesta llevarlos, por lo menos acá vamos a tratar de ver más o menos qué es lo que van viendo de lo que se está viendo en la teoría. Está todo lo que ustedes vieron, pero más fácil acá. Todo lo que ustedes vieron, pero más fácil. De hecho, este integrado es el mismo que analizaron en el circuito que analizamos completo, ¿se acuerdan del primero? Sí. Es el mismo. Pero claro, está todo mezclado. La idea es que ustedes busquen las cosas. Bueno, nos vamos. ¿Qué hora es? Son las 10. Que descansen. Bueno, igualmente. Bueno, Nos igualmente. vemos. Nos vemos, gente. Chau, hasta Chau. Chao, hasta el jueves.